Buenos días, queridos hermanos, amigos, amigas que nos ven. Sean bienvenidos al culto del Centro Cristiano Cordero de Dios. La justicia, desde el punto de vista humano, es un valor fundamental. Se busca que cada individuo reciba lo que le pertenece, independientemente de sus condiciones, lo que implica un reconocimiento y respeto total por los derechos humanos. La justicia pone a cada individuo en el lugar que se merece, sin discriminar y respetando sus libertades individuales. Es un término que proviene del vocablo latín justitia. Sin dudarlo, la humanidad busca alcanzarla para el bienestar de todos. Y a lo largo de los años se han ido desarrollando diferentes tipos de justicia, las cuales trabajan en ámbitos más específicos y con diferentes características propias de cada una. Hoy quisiera hablar de la justicia más importante en la vida y la que realmente necesita nuestra atención, es decir, la justicia de Dios, ya que por diferentes razones perdemos el enfoque y olvidamos que estamos de paso en esta tierra. Dado el momento adecuado, dejaremos de habitar como humanos y nos espera un destino, ya sea bueno o malo, según las decisiones que hayamos tomado en nuestro tiempo terrenal. Bien, el texto que vamos a estudiar hoy lo encontramos en Romanos 3, 21 al 31. Voy a leerlo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. He leído de la versión Reina Valera de 1960. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por este día, gracias Señor por permitirnos, Señor, en esta oportunidad traer tu palabra. Oro, Señor, para que tanto los hermanos como yo podamos entender mejor acerca de tu justicia y que tú, Señor, nos permitas vivir, Señor, con este regalo, Señor, que tú nos has dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, el título de la prédica es Características de la justicia de Dios. Para analizar el pasaje he dividido en 3 puntos, los cuales al final nos permitirán entender la justicia de Dios. Para ello he planteado la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características de la justicia de Dios? Primero, solamente por fe en Jesucristo. Versículos 21 al 28. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. El apóstol Pablo inicia el pasaje haciendo un contraste, el cual indica un antes y un después. El antes es la ley y el después es la justicia por medio de la fe en Jesucristo. La ley fue dada por Dios al pueblo judío, ya que por la entrada del pecado a este mundo, la relación entre el hombre y Dios se rompió. El objetivo de la ley era el de reprimir las malas tendencias
naturales del hombre en su estado caído. Este estado caído fue dado por el pecado. Pero en la experiencia, la ley no solo resultó ineficaz, sino que en realidad provocó una mayor tendencia a lo malo. Si estudiamos el contexto del pasaje, en los versículos anteriores, Pablo se encarga de dejar claro que la ley y su cumplimiento no justifica a nadie. Ahora, nos dice que se ha manifestado la justicia de Dios, la cual es el don de gracia de Dios a los hombres por el cual todos los que creen en el Señor Jesucristo son introducidos a la correcta relación con Dios. Esta fue testificada por los profetas y la ley, es decir, que Dios ya había anunciado por medio de sus profetas y la ley que en el futuro, por medio de Cristo, la humanidad alcanzaría su justicia. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta justicia es inalcanzable por obediencia a ley alguna, o por cualquier mérito propio del hombre, o por cualquier otra condición que no sea la de la fe en Cristo. En el versículo 23, Pablo explica la importancia de recibir esta justicia, ya que todos, sin ninguna excepción, estaban fuera de la gloria de Dios. Aquí gloria denota la manifiesta perfección del carácter de Dios, especialmente de su justicia, a la que los hombres nunca alcanzan, y por ello están fuera de la misma. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Pero por medio de la fe en Cristo, el hombre es justificado. Es decir que el hombre recibe la absolución legal y formal de toda culpa por parte de Dios como juez, siendo el pecador pronunciado justo al creer en el Señor Jesucristo. Lo más llamativo de todo es que es gratuita, ya que nada de lo que hagan serviría para poder alcanzarla, sino que por medio de su gracia infinita reciben este regalo de parte de Dios, mediante la redención en Jesucristo. Este término significa liberado, devuelto mediante el pago de un rescate. Para que el hombre sea redimido, se pagó un precio muy alto, ya que el Hijo unigénito de Dios fue a la cruz para que la humanidad sea liberada de la esclavitud del pecado. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios lo puso como propiciación. Esta palabra alude a la idea de apaciguamiento o satisfacción. En este caso, la muerte violenta de Cristo satisfizo la santidad ofendida de Dios y su ira justa en contra de todos aquellos por quienes Cristo murió. También podemos destacar el carácter piadoso de Dios, ya que demuestra su paciencia y amor por la humanidad, ya que en el momento preciso, a través de Cristo, la humanidad pagó el precio de sus pecados y transgresiones. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cristo es el único medio para que Dios dé su justicia, y a la vez, solo por Cristo es que la humanidad puede ser justificada. Versículo 27 y 28. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Después de explicar con detalle de qué se trata la justicia de Dios, Pablo hace la pregunta: ¿dónde queda la jactancia? O diciéndolo de otra manera, ¿de qué pueden gloriarse o sentirse orgullosos? De nada, porque nada de lo que hagan permitirá que alcancen su justicia. Por lo tanto, ¿queda a un lado por la ley de las obras? Obviamente que no. Su justicia se alcanza solamente por la fe,
y lo deja claro en el versículo 28, como para que no haya ninguna excusa por falta de claridad en sus palabras. La justicia de Dios, dada al hombre, es solamente por fe en Cristo, y por el cual Dios nos declara justos y sin mancha. ¿Cuáles son las características de la justicia de Dios? Punto 2. Una justicia al alcance de todos. Versículos 29 y 30. Versículo 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. En este versículo, Pablo explica que Dios es universal, es decir, que no hay un Dios solo para judíos, Israel como pueblo escogido, o un Dios solo para gentiles, resto de naciones, sino que es Dios para todos y por ello pone al alcance de todos su justicia por medio de la fe en Cristo. Versículo 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Ya sean de la circuncisión, judíos nacidos bajo la ley, en este caso la circuncisión era un requisito de cumplimiento para todo varón judío, o de la incircuncisión, el resto de naciones quienes no estaban bajo la ley, por lo tanto no debían cumplir nada de lo que estaba allí escrito. Solo por la fe en Cristo es que cualquiera, sin distinción de raza, es justificado por medio de Cristo delante de Dios. ¿Cuáles son las características de la justicia de Dios? Punto 3. No contradice su ley. Versículo 31. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Finalmente, en este versículo, Pablo aclara que por medio de la fe en Cristo, la ley no queda invalidada. Es decir, que la fe en Cristo no es que incumple la ley, ya que como vimos en el versículo 21, la ley ya testificaba que por medio del sacrificio de Cristo seríamos salvos. Además, demanda un sacrificio para la paga de pecados y transgresiones, y por lo tanto Cristo, cuando vino al mundo, habitó entre los hombres y murió por los pecados de todos, cumplió la ley en su totalidad. Queridos hermanos, hoy hemos aprendido acerca de la justicia de Dios y sus características, la única y verdadera. Sin dudarlo, debe generar en cada uno de nosotros alegría. Saber que a pesar de nuestra vida llena de pecados y por los cuales deberíamos morir, Cristo se hizo pecado y murió por mí y por ti, para que simplemente con un paso de fe en Él recibiéramos este regalo y ahora seamos declarados justos, sin mancha ante Dios. Por lo tanto, no vivamos buscando que las acciones que hagamos nos ayuden a recibir el favor de Dios. Que nuestras obras sean el reflejo de la fe viva puesta en Cristo Jesús y no para que por medio de ellas busquemos agradarle. También seamos agradecidos, ya que si fuera por méritos, acciones u obras hechas por humanos, jamás alcanzaríamos su justicia y tendríamos un final muy triste, alejados de Dios y recibiendo castigo eterno. Pero su amor hacia nosotros fue más grande, y solo por su misericordia es que ahora podemos acercarnos con total confianza hacia nuestro Dios y Padre. Mi querido amigo o amiga, si usted aún no ha puesto su fe en Cristo, lo animo a que lo acepte como su Señor y su Salvador. Solamente Él puede salvarlo del castigo eterno que le espera por sus pecados cometidos. Como Pablo lo dice, quienes aún no creen en Él están alejados de su gloria. No pierda el tiempo y entregue su vida a Cristo. Junto a Él tendrá una vida con propósito y cuando deje esta tierra vivirá junto a Él por la eternidad. Dios los bendiga.